Estamos aquí en nuestro programa Naciones a las Naciones y estamos hoy con ¿quién? ¿Con quién estoy hablando? Con Miriam. Ah, está hablando con Miriam, muy bien. Eh, Contame quién sos, qué haces, para que la gente te conozca. Bueno, yo soy argentina, crecí en el norte de la Argentina, en una familia tradicional, en una provincia muy tradicional, muy de ahí, del lugar, pero sin embargo cuando conocí a Jesús, él me comenzó a hablar acerca de las naciones, en una época donde no existía el Internet. La única información que teníamos era la enciclopedia y lo que uno podía aprender en la secundaria de geografía, ¿no? Y por ahí se escuchaba que había persecuciones en Rusia, en En esa Cuba, época, claro. en esa época, sí. Nosotros, claro, yo tengo mis primeros recuerdos cuando era niña, de que me acuerdo que mis padres decían, hay que regresar rápido a la casa, antes de las 10 había que estar adentro, ¿no? Ahora me doy cuenta Ah, que, bueno, era el proceso militar, ¿no? Esa época, esa guerrilla que había en la Argentina, que no claro, tengo recuerdo de eso, pero digamos en el ambiente se podía respirar, ¿no? lo Ese respiramos, respeto a la claro, sí. autoridad. Ujú. Ya. Eh, entonces fue así que conocí a Jesús, me comenzó a hablar acerca de que habían otros países, otros grupos de personas donde no tenían acceso a conocer a Jesús como nosotros lo estábamos conociendo en la Argentina, ¿no? Fue así que cuando terminé el secundario, le pregunté a Dios qué hacer. O estudiaba economía e iba a la universidad, o, o me iba a preparar primero como misionera. A esa altura yo ya sabía que yo tenía un llamado misionero, porque si era ir a otras naciones, yo dije, bueno, de estos 5 ministerios, ¿no? El de Ujú. apostolado, el de profeta, el de evangelista, pastor, maestro, ¿dónde estoy yo? Pues yo me veía en esto de apóstol, porque apóstol significa enviado, ¿ya? Enviado. Es enviado y misionero es casualmente eso, enviado en latín. Así que todo Dios guió para que eh, termine en Juventud con una misión. Ya. Ahora, ¿por qué entré en Juventud con una misión? Entré porque en mi corazón estaba el deseo de aprender teatro. O sea, nada que ver, misiones, teatro, o sea, cómo se pega, como dirían los chicos hoy en día, ¿no? Claro. Pero después me di cuenta que tiene mucho que ver el teatro, porque casualmente soy de esa generación que comenzó a llevar el evangelio utilizando la danza, el teatro, ¿no? Creando coreografías. Entonces, en mi escuela nos enseñaron a bailar una danza hebrea que se llama Rikudim, y lo utilizábamos En la como escuela una... de Jucún, en la Sí, escuela de Jucún te está refiriendo. yo hice un programa de un año. En aquel momento, Juventud con una Misión de Argentina tenía un programa de un año, que era casi un año, 9 meses, que era hacer, en la primera parte era hacer una escuela de discipulado, que es la etapa donde uno conoce a Dios para luego darlo a conocer a otros, ¿ya? Y dentro de esa escuela, pues era una preparación eh, en cuanto a tener experiencias con Dios, escuchar la voz de Dios, más que todo para saber cuándo tengo que obedecer y de qué forma tengo que obedecer, ¿no? Ser fiel a eso, a Dios realmente, encontrar a Dios y no encontrar una religión, sino más bien encontrar a la persona de Dios. ¿Cómo siguió tu vida después de Jucún, sí, el tiempo que tuviste? ¿Cómo siguió tu vida? Bueno, primeramente fue una etapa de preparación, no fue nada planificado. O sea, no es que yo planifiqué mi vida, voy a hacer estos años, voy a estar en Jucún, después de esto voy a pasar a otra área o a otra organización. No, no fue, en mi caso no fue nada planificado, sino más bien eh, entrar por las puertas que se me abrían, ¿no? Entonces, en Jucún, yo justo entré en una época pionera, donde comenzaban a surgir los diferentes ministerios, áreas. Entre eso fue el área de arte, lo que sería teatro, danza, ya sea para evangelizar como también para ministrar a los creyentes. Y después también trabajé en lo que es la parte de oficina, administración, pagando deuda, cobrando, haciendo trámites legales. Entonces, claro, yo era una jovencita de 18 años, recién salida de casa, nunca había pagado una factura, ¿no? Para que se den una idea, o sea, todo lo hacía mi abuela. Y bueno, fue aprender todo eso, ¿no? Lo que es organizar. Eh, y después, bueno, con usted, Hugo, que fue cómo compartir esto de que estamos en una época donde el continente americano ya conoce a Jesucristo.
hay ciertas comunidades indígenas que quizás, pensando en la selva, ¿no? Lo que sería el Amazonas y quizás otras zonas selváticas en Centroamérica, que quizás, bueno, son pequeñas comunidades que todavía no les llegó el evangelio, pero en sí, mirando todo el continente, en sí nosotros somos un continente cristiano. Cristiano porque somos católicos, porque hay ortodoxos, porque hay protestantes, porque hay evangélicos, o sea, es un alto porcentaje de creyentes en Jesucristo. Entonces, era una época donde se decía, hay un sector en el mundo donde no, la gente, por más que quiera conocer a Jesús o quiera conocer algo diferente, no tiene la opción. ¿Por qué? Porque prevalece otra cosa, porque prevalecen ciertas leyes que les prohíben llegar a conocer a Jesús. Entonces ahí fue cuando se comenzó a hablar, soy de esa época donde se comenzó a hablar de la ventana 1040, que es un sector en el mundo, lo que sería el norte de África, el sur de Europa y todo lo que es Medio Oriente y Asia, lo que sería el paralelo 10 y 40 por arriba del Ecuador, ¿no? De la línea del Ecuador, donde la mayoría de los países son musulmanes. Después hay un sector que es budista e hinduista. Eh, entonces, bueno, con Hugo comenzamos a compartir acerca de esto en las iglesias, en los eventos eh, cristianos que habían para niños, para jóvenes, para adultos. Organizamos seminarios, me acuerdo, ¿no? Tratábamos de compartir toda esta información con la gente, cosa de generar una ola de gente que quiera ser misionero en ese sector. O sea, yo no era llamada a ir, sino más bien llamada a transmitir esta información y de alguna forma ayudarlos, orientarlos para que salgan. Y eso también, me acuerdo, Hugo, que con nosotros nació del departamento de misiones, ¿se acuerda? Que en las iglesias donde ¿De íbamos acuerdo? preguntábamos, ¿ustedes tienen un departamento de misiones? Y ellos decían, ¿qué es eso? Como el Dios no conocido, ¿no? Te venimos a hablar del Dios no conocido. Entonces, ¿qué es eso? Claro, era la estructura que nosotros habíamos entendido que se necesitaba para que el misionero pueda salir contenido hacia otro país, ¿no? Ahora las cosas han cambiado. O sea, eso fue para mí, en mi opinión, eso fue bueno hasta el 2000, porque a partir del 2000 muchas cosas comenzaron a cambiar. La migración se hizo como un estilo de vida. Entonces, Exacto. ya no eran algunos los llamados a salir, sino era como que Dios dijo, no, estos se están acomodando mucho, los que tienen que salir no salen. Eh, entonces surgieron todos estos problemas económicos, políticos, y hubo mucha gente que tuvo que emigrar hacia Europa, y a su vez del continente africano y de Asia emigraron hacia Europa también, ¿no? Y ahí fue el encuentro de culturas, que es lo que vemos hoy en día. Por ejemplo, Exactamente. hablando de Londres, yo estuve 2 meses en Londres viviendo. Yo abría esa puerta y me encontraba con un mundo islámico, hinduista, africano. No encontraba ingleses en pleno Londres. Exacto. O sea, encontraba gente con Exacto. turbante, el color de piel más oscurita que el mío, se notaba que eran de Sri Lanka o de Pakistán, ¿no? La diversidad de idioma. Bueno, esa es la realidad que hoy tenemos en día, ¿no? Este, y bueno, digamos que la primera parte fueron como 9 o 10 años de estar en Buenos Aires, en Jucum, haciendo esta tarea, ¿no? Involucrándome en lo que era arte, en lo que era trabajo de oficina, de logística, y en todo lo que era movilización misionera, con usted participando en eventos, ¿se acuerda esta de la corrida de la antorcha, ¿no? Oh, Eh, la marcha para Jesús, o sea, también siendo marcha parte para de lo que era movilización sin saber que hoy se llaman manifestaciones. O sea, nosotros manifestábamos a Exacto. Jesús en la calle, ¿no? Ujú. Ya, o sea, esa movida de masa, ¿no? Y organizando congresos también me acuerdo, siendo parte de eso. Eh, Así que esa fue mi preparación. Después de esos 10 años, Dios me habla que la misma tarea que yo estaba haciendo en Argentina, la tenía que hacer en Ecuador. Entonces, cuando yo llego a Ecuador, Jucún de Ecuador, que lo iniciamos con un matrimonio, se nos abrieron todas las puertas, porque yo ya venía con 10 años de experiencia sin querer. Ah, a todo esto tengo que contar que también mi primer trabajo fue con los niños, con el Ministerio Generación con Propósito, King's Kids, en Argentina. Y a todo esto quiero decir Ajá. algo Sí, sí, sí. que es, Ahora volvió a ser Kinski en Argentina. ok, vuelve a ser King's Kids, ya. Em, Cuando surge
este elenco coreográfico de niños y adolescentes, donde se les inculcaba la visión misionera, chicos de diferentes iglesias, donde los padres los mandaban a un fin de semana a aprender acerca de Dios, orar por las naciones, pues con ellos hacíamos viajes también. Eh, yo solamente participé en los viajes dentro de Argentina y ellos también tenían planificados viajes fuera de la Argentina, especialmente lo que sería la Copa, eh, ¿cómo se Copa llama? del Mundo. La Copa La del Copa del Mundo Mundo de fútbol. de fútbol y también los Juegos Olímpicos, ¿no? Pero la experiencia que yo tuve con ellos, y es importante que lo diga, es que en los viajes que pude hacer con ellos, Dios le hablaba sobre cosas espirituales que Dios quería hacer para el futuro en ciertas regiones. Y una de ellas, por ejemplo, es el impenetrable. Fuimos a Chaco y era impresionante llegar a un lugar, orar, preguntarle a Dios qué teníamos que hacer. Teníamos un programa para ir a diferentes lugares y hacer la presentación coreográfica con los niños, que luego de esa presentación, de esa coreografía, ellos buscaban a los adultos y de a dos se ponían a hablar con algún adulto. Entonces íbamos a los hospitales, íbamos a las cárceles, eh, íbamos a las iglesias, íbamos a alguna plaza, algún teatro y hacíamos esas presentaciones. Eh, y Dios nos daba promesas acerca de cambios que Él quería hacer en el mundo espiritual. Y uno de ellos, y lo quiero compartir, es que me acuerdo una vez que siendo un ministerio tan nuevo, fuimos invitados por alguien de una iglesia, de una congregación, y esa persona que nos contactó nunca apareció. Cuando llegamos a la iglesia con 50 chicos, niños y adolescentes, las autoridades de la iglesia no nos querían recibir porque no tenían idea de que tenían un compromiso con nosotros. Y la persona que supuestamente nos había hecho el contacto nunca apareció. Entonces salimos de ese lugar, los chicos todos súper enojados eh, contra las autoridades. Bueno, ¿no? Un niño, no los dejas bailar, estuve ensayando 2 días y no lo dejas bailar a que haga su número, pues lógicamente se enojan. Y me acuerdo que cuando regresábamos a la base de Juventud con una Misión, así frustrados, eh, Martita ve por Marta Rodríguez, que lideraba, que fue la que inició el ministerio y en aquel momento era la directora de King's Kids, vio una especie de plataforma cuando íbamos con el bus regresando, una plataforma de material que había sobre una vereda. Entonces ella detuvo el bus y preguntó a la gente de la panadería si podíamos hacer una presentación allí, una presentación artística, si ellos no tenían problema. Y ellos dijeron, no, 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 hágalo, hágalo. Bueno, nosotros hicimos la presentación, lo que no pudimos hacer en ese lugar, en esa iglesia, lo hicimos al aire libre. A consecuencia de eso, porque lo hicimos como una ofrenda a Dios, a la semana o a las 2 semanas nos llega una invitación para ir al Luna Park, al Luna Park. Así, de la derrota, de la humillación, del anonimato al estrellato. Y, y en una plataforma grandísima donde éramos un punto nosotros, o sea, necesitábamos más gente, ¿no? Y me acuerdo que ahí estaba Cindy Jacob, Edgardo Silvoso, donde hablaba acerca de cómo disipular las naciones, Exacto. ¿no? Y ellos hablaban de gobierno y economía, o sea, otra forma de hacer misiones. Hugo, usted y yo promovíamos misiones con expectativa que conozcan el Evangelio y se planten iglesia y esa misma gente que se convierte pues crezca, ¿no? Sea discipulada, descubra su llamado misionero y repita la historia, ¿no es cierto? Como un ciclo. Pero con Cindy y con Edgardo Silvoso, estoy hablando en el 93, creo, 94, de repente comenzamos a escuchar gobierno y economía como forma de discipular a las naciones, ¿no? Y en ese día que hicimos la presentación, yo me acuerdo que Cindy Jacob dijo, siento de parte de Dios de dar una palabra profética sobre esta generación que ustedes representan. El más chiquito era Matías Casoto, tenía 2 añitos, y el más grande creo que era Fernando, que tendría como 35 años, 37, o por allí andaría, o Graciela, no sé, pero digamos que por allí andarían, llegando casi a los 40. Entonces, la palabra vino sobre esa generación, sobre esas generaciones. Y Dios dijo, voy a levantar un presidente conforme a mi corazón. Un presidente conforme al corazón de David. Es lo único que yo me acuerdo. Dijo más cosas, pero es de lo que yo me acuerdo, ¿no? Y yo creo que en este tiempo, Hugo, a partir del 2000, la forma de hacer misiones, Dios la cambió, la profundizó. Nosotros estábamos haciendo misiones
hacia las personas, que está bien, porque dice que debemos llevar el evangelio a toda criatura. Pero también Ah, Jesús dijo, tenemos que llevar el evangelio, discipular a las naciones. Y ahí ya estamos hablando de estructuras, estamos hablando de leyes, estamos hablando de cultura, ¿no? Y el reino de los cielos, yo lo entiendo así, el reino de los cielos es una cultura, el reino de los cielos es una estructura, o sea, es un país en el que estamos metidos, es un reino, por eso dice reino, estamos metidos dentro del reino de Dios, donde hay una autoridad, donde hay leyes, que es la palabra de Dios, hay principios y valores, ¿no? Eh, entonces, ese reino es el que quiere entrar a cada nación. Entonces, hoy en día, misión, yo lo entiendo así a misiones. Ya no es plantar solamente iglesias, como veníamos haciéndolo antes, como hemos aprendido a hacerlo, ¿no? En cada pueblito tiene que haber una iglesia. Y acá yo lo veo, acá en Europa. Cada pueblo, cada ciudad tiene su iglesia. Eh, ahora es como que hay que tomar conciencia que la iglesia somos cada uno de nosotros, es la presencia, es lo que portamos, ¿no? Eh, y que Dios está interesado en la vida política de una nación. Y eso nosotros lo vemos en cuando Dios constituyó al pueblo de Israel, al reino de Israel. Cuando Dios saca a los judíos, a los hebreos, saca de Egipto, del imperio egipcio, era una multitud de gente. Por medio de Moisés les dio su constitución, que son 5 libros. Nosotros tenemos un solo libro, pero Dios le dio a ellos 5: Génesis, Éxodo, Número, Levítico y Deuteronomio, donde adentro hay leyes para todo, hasta leyes para aquel que está endeudado. ¿Cuánto tiempo tenía que durar una deuda? No era deuda eterna, era deuda de 50 años y se acabó. Se perdona la deuda, ¿no? Se exacto. condona, así se dice, se condona, o sea, queda sin Se condona la efecto. deuda. Se condona la Entonces, deuda, de ahí viene el juego de palabras que no es lo mismo deuda externa que deuda eterna. claro, ¿ya? Entonces, pero mire usted qué importante, ¿no? O sea, cómo Dios ya estaba en su corazón llegar a las naciones, pero con una estructura, y creó a Israel como un modelo. Israel no es el elegido. Israel es el modelo de Dios que Él creó para poder inspirar a las otras naciones a que anhelen tener ese modelo, ¿no? Y ciertamente hubo una falla. Dios nunca quiso un reino. Dios siempre gobernó por medio de jueces. Ahora, qué interesante que estos jueces, después que muere Josué y Caleb, La muerte. se olvidaron de la ley, se olvidaron de la constitución. Entonces cada uno hacía lo que quería. ¿Por qué? Porque no la leían. Ujú. Y por eso cada 2 por 3 Ah, caían en la idolatría. Y al caer en la idolatría, los enemigos se le venían en contra, Dios no los podía proteger hasta que ellos se humillasen de nuevo. Y ahí sí, Dios dice, bueno, también ahora de nuevo tengo autoridad sobre ustedes y los voy a proteger, ¿no? Pero eso duraba 30 años hasta que se moría el juez y después regresaban de nuevo a la idolatría por falta de conocimiento. Y ojo, ujú. eso es lo que nos está pasando ahora a nosotros. Yo he trabajado después de estar en Ecuador, de hacer una tarea que fue lo mismo, ¿no? Movilización, fue enviar misioneros a motivar a los ecuatorianos a que manden misioneros a otros países. Trabajé con Juventud con una misión y después se me abrieron las puertas para trabajar tiempo completo en lo que sería Comiban del Ecuador, ¿no? Entonces hice esa tarea. Después regreso a Argentina, Dios me cambia la forma de cómo hacer misiones. Un día Dios me pregunta, bueno, Miriam, ustedes como Fuerza Misionera Latinoamericana están enfocados en alcanzar a los pobres de las naciones, a los Bartimeos, pero ¿quién alcanza a los saqueos, a los que toman decisiones en las naciones? No hay nadie que diga, yo tengo llamado a alcanzar a los empresarios, a los que compran trigo a granel, los que compran toneladas, ¿no? De diferentes productos, lo que sería granos, lo que sería aceites. No existe. Los que exportan carne, leche en polvo. ¿Se acuerda, Hugo? Estuvimos metidos en ese negocio. Sí, sí, me acuerdo, sí.
Ya, bueno, de allí del Ecuador, Dios me hace esa pregunta, ¿no? Y ahí es cuando surge, porque conocimos con Claudia Bustamante, conocimos a dos jóvenes que tenían una exportadora y uno de ellos era creyente, era cristiano, y resulta que venía a mi iglesia, pero como yo iba a una iglesia tan grande, pues nunca lo había visto, y resulta que él quería ayudar en algo a los misioneros por medio de la exportadora, pero no sabía qué. Entonces tuvimos una reunión, Claudia, estos dos jóvenes y yo, y saliendo del lugar fue cuando Dios me dijo una red de agentes del comercio internacional. Así, me dio ese nombre. Formar una red con los misioneros que ya están en el campo de misión, gente que ya estaba en Afganistán, en Tayikistán, en Mongolia, que ya estaban en África, ¿no? En diferentes países de África, como en Europa o en Medio Oriente, y que eran latinos, la mayoría argentinos, ¿no? Y, y generar negocios con ellos, que ellos sean representantes de una exportadora argentina que levanta pedidos de una diversidad de productos que la Argentina puede exportar. Lo que se Entonces, llama commodities, lo que se llama commodities. sí, entonces estamos hablando en el caso de la Argentina sería leche, leche en polvo, carne vacuna, carne de caballo también, que se exporta. Eh, bueno, usted que estaba buscando embriones vacunos, ¿se acuerda? ¿Para dónde era? ¿Para Tayikistán era? ¿Uzbekistán? Uzbekistán. Para Uzbekistán, una organización que quería inculcar en la cultura que la gente comience a consumir leche vacuna, ¿no? Porque no existía, entonces querían hacer un aporte y bueno, necesitaban embriones para insertarlo en el útero de las vacas que ellos tenían y así, bueno, tener una producción importante de leche, ¿no? Y enseñar a esa comunidad a consumir ese producto también. Entonces, claro, eran misiones, era comercio exterior, ¿no? Y un aporte a la cultura de ellos, que era una cultura musulmana. Entonces, así fue como conocí luego a quien después fue mi esposo. Em, Creamos una bebida energizante, bueno, era un proyecto de él ya venía con esta idea, entonces formamos una empresa con la visión de exportar a diferentes países del mundo esta bebida como una forma de entrar al mundo de los negocios, de todo lo que es el mundo de exportación e importación, conocer a esa gente que maneja eh, recursos económicos financieros muy importantes, ¿no? Y teníamos el producto. Eh, Ciertamente, claro, nosotros fuimos pioneros, porque yo en la Argentina no encontré a nadie, ningún creyente con esta visión. Entonces, yo puedo darme cuenta que nosotros estábamos abriendo un camino y al abrir un camino uno se encuentra con una oposición espiritual. Y yo descubrí que esta gente que supuestamente uno tenía la idea de que al manejar tantas finanzas, eh, eran personas materialistas. Pero yo me di cuenta en el diálogo, porque conocía a muchas personas en esto de buscarles productos, que sí tenían una fe y que la mayoría de ellos eran fetichistas. No Claro. creían en Dios, pero sí tenían una creencia hacia el mundo espiritual, a un amuleto o a la adivinación, ¿no? Era bastante interesante. Pero bueno, yo me enfrenté con un mundo espiritual y no estaba sola, estaba con un compañero. Entonces, cuando las puertas no están bien cerradas, especialmente en un matrimonio, pues claro, el enemigo hace desastre. Pero me acuerdo que dimos pasos en esto de cómo hacer misiones en el comercio internacional. Y se puede, yo estoy convencida que eso se puede hacer. Exacto. Ahora, son importantes lo, la sanidad emocional, que algunas veces en misiones nos enfocamos a que, bueno, ¿cuál es el momento más difícil que puede pasar un misionero? No tener dinero, ¿no? Pensamos, o que se enferme. Pero eso no son las situaciones más difíciles. Las situaciones más difíciles son cuando venimos de un pasado con muchas heridas, somos hijos de padres separados, no hemos crecido con papá o con mamá, hemos sufrido algún tipo de abuso, lo tenemos en secreto,
eh, hemos experimentado violencia, alguien ha sido violento con nosotros, ya sea físicamente o con palabras. Entonces, todo ese bagaje, todo ese pasado, Dios lo tiene que sanar para que podamos ser efectivos en el campo de misión. Entonces, yo animo a la gente que pueda estar escuchando, viendo este video, a que ponga como prioridad en su vida, si siente de parte de Dios cumplir una misión, la que sea, yendo a otro país o entrando en algún área donde va a ser pionero, a que sane, o sea, a medida que da paso, a su vez, paralelamente también vaya sanando el corazón, ¿no? Porque las situaciones de humillación que vivimos en la vida no son para destruirnos, sino son para perfeccionarnos. ¿Qué quiere decir? El Espíritu Santo va a sacar de nosotros lo que ya no sirve, lo que es carnal, lo que es obsoleto, para ponernos lo que sí nos va a servir, que es más presencia del Espíritu Santo. Y la tierra, al fin y al cabo, hay una promesa que Dios va a cumplir. La tierra va a ser llena del conocimiento de la gloria de Dios. Amén. Va a ser llena. Y ese conocimiento de la gloria de Dios es lo que portamos nosotros a medida que somos tratados por el Espíritu Santo. Y es lo que la gente ve. La gente ve algo Bien, diferente. Misiones hoy en día es muy amplio. O sea, eh, el mundo ha cambiado mucho. Ahora tenemos una tecnología que hace 20 años no existía. Tú puedes hacer misiones desde una red, ¿no? Desde tu casa a una red. Tú puedes estar viajando por diferentes lugares, impartir el evangelio, inclusive con tu profesión, la que sea. Ya no tenemos excusa. Y la misión no es para los llamados. Todos somos llamados, porque cuando Jesús se fue, dijo, ustedes id y hacer discípulos a todas las naciones. Le habló a todos. Yo no planifiqué cómo sería mi llamado misionero. Me dejé guiar por lo que Dios me presentaba como puertas abiertas y di paso. Entonces, estuve en el Ecuador, en un equipo pionero, haciendo tareas con un grupo, con dos grupos indígenas, con los quichuas, con los shuar. Después levantando el movimiento misionero del Ecuador, fui directora del movimiento misionero del Ecuador, una extranjera, jovencita, soltera, que estaba dispuesta simplemente a trabajar tiempo completo, y era lo que ellos necesitaban, ¿no? Y después de eso, Dios me lleva a relacionarme más con el mundo del comercio, y por eso es que luego termino en Suiza, en el país de las finanzas, ¿ya? Y en este país Dios me cambia el enfoque y me hace trabajar con refugiados, que eso lo vamos a dejar ya para otro programa, pero claro. eran, para que ustedes puedan entender, fue la época en que millones de personas salían huyendo de Siria caminando y atravesaban países para llegar a Europa, a la Europa de Jesucristo, a la Europa cristiana, donde encontraban la libertad, donde iban a encontrar alimento, iban a encontrar ayuda, ¿no? Y Dios me llevó a aprender alemán. Y en el primer año, en el segundo año de aprender alemán, me pone como maestra de ellos. Así que después terminé siendo la maestra argentina en Suiza que enseña alemán a los refugiados que venían de Medio Oriente, de Asia y de África, y los latinos que también, porque les agarró la crisis económica en España, venían huyendo de allí a Suiza, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo ahí para que después podamos Claro, hacer otro video, Hugo. Y ahí le cuento la después, experiencia, cuál fue mi experiencia con los musulmanes. ah, bueno, perfecto. Y con los Listo. ortodoxos también, musulmanes Wow, ortodoxos. Ujú. claro. Oremos por misioneros que tengan la carga por generar negocios en el mundo Bien, entero. bien, Los perfecto. hay, Los los hay. hay. Sí, sí, sí. Bien, entonces, en otro programa también mezclamos los dos, mezclamos más el tema de negocios, exportación, importación, que sería uno de los pilares, y este tema de trabajar con el mundo islámico y tal vez hacer negocios. Este, a los islámicos les gusta mucho hacer negocios y necesitamos hacer negocios con ellos también. Ujú. Pero muchas gracias, Nerea. De Dios nada, te fue un placer. bendiga y bueno, después arreglamos para otra entrevista. Ok, Chao, chao. Dios les bendiga. Gracias.